palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Estos minutos son una bendición para nosotros. A través de este podcast, esperamos que para usted que está al otro lado del dispositivo móvil, al otro lado de la radio, del ordenador, también sean minutos de bendición. No olvide escuchar esta palabra y también compartirla con las personas que están a nuestro lado, nuestros contactos. Vamos a hablar hoy de esos o de esas formas, de momentos o formas que están, pudiéramos llamar, escondidas en Dios. Querido amigo, cada historia, cada palabra que el Señor ha elegido para nosotros tiene un significado útil. Cada situación que usted y yo vivimos tiene un significado útil, de verdad. Hay muchas historias que no son parecidas a nuestras vidas cuando leemos la Escritura, ¿verdad? Pero de esas historias nos edificamos. Dios tiene un propósito al dejarlas escritas. Dios tiene un propósito con lo que usted está viviendo, bueno, no tan bueno o definitivamente no bueno para usted o para mí, en cuanto a nuestra perspectiva o a nuestra manera de interpretar lo que nos ocurre. Dios tiene un propósito en la palabra y cuando leemos esa palabra, ese propósito es para nosotros. Cuando leemos en la Escritura alguna historia, alguna narrativa, es vital siempre que leemos la Biblia preguntarnos algo. Esto que estoy leyendo, ¿cómo se aplica a mi vida? ¿Qué podemos aprender de todo lo que leemos en la Escritura? De todo lo que vemos en la Escritura. Es muy importante hacerlo siempre. Muy importante. A veces necesitamos ver, palpar, ¿verdad? Palpar físicamente para poder creer, pero el Señor nos invita a que creamos en la palabra siempre. Podemos aprender, por ejemplo, menciono una historia, nacimiento de Moisés. Había una sentencia de muerte por parte de Faraón para cada niño que tenía. Recordemos que Faraón ordena a todo su pueblo que todo hijo que naciera lo echaran al río Nilo, pero a toda hija que naciera la dejaran con vida. O sea, cada niño tenía una sentencia de muerte. Nosotros tenemos una sentencia de muerte cuando nacemos. La Biblia dice en Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él y la maldad del impío será sobre él. Ese texto nos dice que el alma que pecare, esa morirá. Hay otro verso significativo en el Salmo 51:5, verso escrito por el rey David, donde dice: yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Y si todavía no está claro, por ejemplo, Romanos capítulo 3, verso 10 dice: no hay justo, no hay ni siquiera uno. Cada uno de nosotros, estimado amigo, nace con una sentencia de muerte. Cuando nacemos, no nacemos
No nacemos justos, no nacemos inocentes, nacemos con una naturaleza caída. Pero el Señor nos hace libres, podemos ser liberados de esto. La Biblia habla en la carta a los Romanos, capítulo 5, verso 17, porque si por la transgresión de un hombre, por éste reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Cuando hay una reconciliación, cuando hay un renacimiento, un nuevo nacimiento, cuando hay paz con Dios, el mundo se convierte en nuestro enemigo. Y entonces ya la sentencia de muerte es por parte del mundo para nosotros. Y el mayor propósito del mundo será destruirnos. El Señor, Juan 15, en el verso 18 dice: y si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. El Señor siempre obtiene la victoria, pero debemos entender que siempre tenemos una sentencia sobre nosotros. Ahora que caminamos con el Señor, la sentencia la imparte el mundo, es nuestro enemigo, pero nosotros permanecemos firmes en el Señor. Y una vez que identificamos, por ejemplo, en la historia de Moisés, sus caminos nos demuestran el poder y la sabiduría en la forma en que él protegió, hablando de Dios, en que Dios protegió a Moisés del mundo. Y entendiendo y leyendo la historia de Moisés, entendemos la forma en que él también lo hace con nosotros. Recuerde, por ejemplo, la madre de Moisés. ¿Recuerda cómo se llama? Jocabed, cuyo nombre significa la gloria de Jehová. Y Jocabed es quien parece la protagonista en esa historia, ¿verdad? Pero sabemos que es nuestro Dios quien está obrando detrás del telón, que no somos nosotros. Cuando leemos la historia de Moisés, la historia de Jocabed, son historias tan especiales. Estoy refiriéndome a Éxodo para que, lo busques, lo ubiques. Éxodo capítulo 6. Éxodo, exactamente, te voy a decir cuál es el texto para que lo puedas analizar, para que lo puedas observar en la Escritura, más exactamente cuando nosotros leemos la historia de lo que ocurrió. Un varón, Éxodo 2, exactamente, un varón de la familia de Leví tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juntos, la calafateó con asfalto, con brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio esa arquilla y envió una criada para que la tomara. Cuando la criada, dice la Biblia en Éxodo 2, abre esa barquilla, vio al niño y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe el niño. La hija de Faraón, dice la Escritura, que lo vio con buenos ojos. Ella se va, llama a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño, críalo, yo te lo voy a pagar. Y la mujer tomó al niño y lo crió.
Esa historia la hemos leído. Es una historia muy hermosa. Cuando tiene un propósito, Dios hace cosas especiales. Dios es quien obra detrás del telón de nuestra vida. Ella está en una situación difícil, su hijo en grave peligro, una situación sin una esperanza a menos que Dios actúe. Una situación perfecta para sus caminos, una situación perfecta para el actuar de Dios. Por eso, frente a dificultades, veamos que siempre esas oportunidades adversas serán también oportunidades para que Dios se glorifique de una manera especial. Ella está viviendo en una tierra extraña. Faraón es la autoridad máxima. Ha decretado matar a todos los varones al nacer después, ¿no? Los judíos fueron considerados enemigos. Pero lo que Faraón no reconocía es que ellos eran elegidos de Dios. Ahora, esto es referente a nuestra vida. Moisés, igual que todos nosotros, tenía un llamado específico, algo a lo cual Dios le llamó. Nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, los cristianos fuimos injertados en esa familia a través del trabajo de Cristo. Recuerda lo que dice la Biblia en Romanos 11:17, cuando utilizo el término de injerto, porque así lo dice la Escritura. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, fuiste hecho participante de ellas y de la rica savia de la raíz del olivo. Está hablando de esa misericordia del Señor. Fuimos injertados. Moisés fue como injertado. Dios tenía un propósito allí. Hay un plan específico. La Biblia dice que somos hechura suya. La Biblia dice que somos creados en Cristo para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Buenas obras. El Señor lo hace. Nuestro propósito, ¿cuál debe ser, estimado amigo? Buscar ese plan de Dios. Y al igual que Moisés, estar seguros de que vamos a enfrentarnos a situaciones adversas en nuestra vida. Y más aún cuando vamos a hacer la voluntad de Dios. Pero el que garantiza nuestro éxito es Dios, y siempre Dios. No es nuestra vida, no es nuestra fuerza, no es nuestro intelecto, no es nuestra sapiencia, no es nuestra sagacidad, no son nuestros estudios, no es nuestro poder económico, no es nuestra base de datos llena de contactos que pueden tener influencia en la sociedad. No, es Dios. Dios es el que hace cosas en medio nuestro. El Señor es quien nos ayuda, nos defiende, nos bendice y nos lleva hacia adelante. Referente a esto, a las formas en que Dios tiene de hacer las cosas, es el estilo de verdad único de Dios. Es tan especial y apasionante la Escritura que a veces leemos cosas muy sorprendentes. Y a veces es también emocionante leer la Escritura como las historias bíblicas pareciera que fueran a tener un desenlace infeliz y que fuera a reinar el mal, pero el Señor siempre se levanta. Ahora, en ese levantar del Señor y en ese actuar del Señor, a veces, escucha esto, actuará de manera en que ni tú y yo vamos a poder entender lo que Él hace. Pero Dios cumple sus planes. Ahora, ¿de qué manera o de qué forma cumple Dios esos planes? Dios cumple esos planes utilizando a sus hijos, pero también utilizando aún a nuestros enemigos para demostrar su gloria. En este caso, Jocabed,
Dice la Biblia que tomó una barquilla y hizo una barquilla con unos juncos y ahí colocó a Moisés. Y la puso esa barquilla en la orilla del río. El mismo río donde el niño debería ser ahogado, ese río lo iba a mantener. ¿Quién la encontró? La hija del mismo faraón que había mandado matar a todos los niños. Dime si eso no son planes de Dios. Dijo el escritor C.S. Lewis que el mejor libretista y escritor de todos los tiempos y de historias asombrosas y realistas ha sido Dios. Y es así. Por eso hablamos en esta mañana de las formas de Dios. La pregunta en esta mañana es, ¿tú puedes ver las formas de Dios? ¿Cuántas veces han ocurrido situaciones que en realidad no entiendes? Empiezas a tratar de unir los puntos, pero no entiendes lo que Dios está haciendo. Y quizás en un momento determinado, al no entender esas formas de Dios, o esos planes extraños de Dios, o la manera extraña de proceder de Dios, no entendemos. La hija, al encontrar el bebé, dice la Biblia, que tuvo compasión de él, Porque Dios es quien obra en vosotros, dice la Escritura, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Te estoy recordando lo que dice Filipenses. Ya te digo la cita exacta, Filipenses 2:13, que es bueno dar las citas siempre exactas, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer, conforme a su buena voluntad. Y si eso no fuera suficiente, ella le paga a Jocabed para criar a su hijo, para poderlo amamantar. Imagínese toda esta historia. La hija de Faraón le dice, llévate a este niño, críamelo y yo te daré tu pago. La mujer tomó el niño y lo crió. El mismo pecado que el enemigo trató de usar para matar a Moisés es lo que el Señor usó para liberarlo. ¿Por qué? Porque es Dios. ¿Por qué? Porque es soberano. ¿Por qué? Porque trabaja como Él quiere. Cuando Él quiere. Con el que Él quiere. El creyente, al escuchar esto, en realidad debe sentirse seguro. Todos nosotros, los que escuchamos estas palabras, estos versos bíblicos, debemos sentirnos seguros. Dios estaba utilizando todo esto para llevar a cabo un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Liberar al pueblo. Por eso hablamos en este día de formas o métodos extraños o escondidos de Dios, como quieras llamarle, pero ese era el propósito. Liberar al pueblo. En el Salmo 40, verso 5, el salmista dice, muchas son, oh Señor, Dios mío, las maravillas que tú has hecho y muchos tus designios para con nosotros. No hay nada que se compare contigo. Si los anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados. No podemos enumerar todas las maravillas que el Señor hace. En medio de todas estas circunstancias, alguien alguna vez me dijo, bueno, en medio de esas situaciones tan extrañas que Dios tiene, esas formas tan extrañas que Dios tiene, ese estilo único de Dios, ¿qué debo hacer frente a esto? ¿Debo tratar de entender todas las cosas? Bueno, podríamos, ¿verdad?
pero en realidad Él tiene el gobierno sobre todas las cosas. Entonces lo más sabio será obedecerle y estar en su voluntad y estar en comunión, porque a veces tratamos de ponerle razón a todo lo que ocurre y no encontramos una razón de acuerdo a nuestro conocimiento humano para entender todo esto. Nuestro Dios, que es omnipotente, todo lo puede hacer. Nuestro Dios, que es omnisciente, todo lo conoce. Él, debes de creer firmemente hoy que está trabajando en nuestras vidas como ha trabajado siempre desde que caminamos en las manos del Señor. No hay razón para no creerlo. Él completará un plan en nuestras vidas. Él tendrá misericordia de nosotros. Estamos en sus manos. Querido amigo, qué bueno que usted pueda escuchar esta palabra y que usted, al igual que Jocabed, quizás se encuentra igual, ¿verdad? Me refiero a que no conoce los planes de Dios a ciencia cierta. Pero nosotros sí podemos hacer algo: confiar. No conocemos el plan de Dios, pero podemos confiar en sus planes. Es diferente, pero así es que tenemos que hacer. No te afanes por conocer su plan, porque a veces es ahí donde cometemos el error, que queremos tener todo controlado y conocer todo lo minucioso, pero a veces el Señor no nos dejará conocer lo minucioso de su plan. Lo que tenemos que hacer es confiar en su plan y no siempre conocer su plan. Confiemos. ¿Es difícil confiar? Sí, quizás es difícil confiar cuando estamos acostumbrados a controlarlo todo. Entonces, soltarnos en las manos del Señor a veces no es fácil, pero confiemos. La voz de ánimo de este programa hoy, el mensaje de este programa es: confía, porque el Señor nuestro Dios nos va a ayudar. Nos va a ayudar. El Señor Jesús, en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 28, dijo: no teman a los que pueden matar el cuerpo, no pueden matar el alma. Teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Qué palabra esta, ¿verdad? Mira, confiar en Dios no garantiza un resultado cómodo, y es tal vez con lo que más luchan las personas. Te repito esto: confiar en Dios no garantiza que el resultado será cómodo, pero sí garantiza algo: que el resultado será perfecto, porque proviene de Dios, y Dios no hace nada imperfecto. A veces es imperfecto de acuerdo a nuestro propio intelecto, de pronto a nuestro propio parecer, pero la historia de Dios es más grande que la historia de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué debo hacer, pastor? Trabajemos en obediencia al Señor y a su plan, y Él completará ese trabajo aquí en la tierra mientras estés aquí, mientras yo esté aquí, mientras tú estés aquí. Él completará ese proceso en tu vida y en la mía. Y su gloria va a reinar de nuevo para siempre, para siempre. Cuando entendemos esto, podemos estar tranquilos, tranquilos. Recuerda que ver no siempre es creer. Nos gusta ver, ¿verdad? Y el dicho de Tomás: para creer hay que ver, o ver para creer, como se dice popularmente. La gente siempre afirmará que sería más fácil para ellos tener una fe fuerte si pudieran ver a Dios hacer el mismo tipo de milagros que los que se muestran en la Biblia, ¿verdad? Lo dicen. Le pongo un ejemplo: Juan 11, donde se registra la resurrección de Lázaro, amigo del Señor.
Si ha existido una señal convincente alguna vez fue esa resurrección. Sin embargo, usted leerá que las autoridades tomaron ese milagro como una razón para oponerse al Señor Jesús y para no creer en lo que hacía. En la Biblia también uno encuentra ocasiones en las que la gente se dejó llenar de la incredulidad, después de ver muchos milagros. Te pongo un ejemplo, el libro de Josué en el capítulo 7, que muestra lo que pasó en un lugar donde después los israelitas conquistaron Jericó. Y después de esa conquista de Jericó, cuando con un grito la muralla se viene abajo, las murallas de Jericó, Josué, estoy describiendo lo que aconteció en Josué capítulo 6, capítulo 7. Ahora uno puede imaginarse lo que sentía el pueblo de Israel. Dios los había salvado de manera dramática, de manera sobrenatural, quitando del camino el mayor obstáculo para la conquista del pueblo de Canaán. El Señor había cumplido su promesa de darles todo lugar donde pusieran la planta de su pie. Lo estaba cumpliendo el Señor. Por lo tanto, uno pensaría, estimado amigo, que todas las tropas estarían confiadas en Dios viendo todo lo especial. Pero lo que estaba por suceder, dice la Escritura, es que era un fuerte castigo, si pudiéramos llamarlo, para Josué y para los israelitas. Después de que los espías informan de que esa tierra, Jai se llamaba, era fácil de vencer, Josué envía tropas a tomar esa ciudad, pero salen huyendo. Y dice la Biblia que personas mueren. Estoy hablando del capítulo 7 de Josué. La Biblia dice que Josué rasga sus vestidos, se postra en la tierra delante del arca del Señor cuando anochece. Dice que él y los ancianos de Israel que echan polvo sobre sus cabezas. Y Josué levanta unas palabras al Señor y le dice: Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en mano de los enemigos, para que nos destruyan? Y le dice en esa oración: ojalá nos hubieras puesto al otro lado del Jordán. Habían muchas preguntas en la vida de Josué. Él tal vez pensaba que Dios iba a actuar como él lo tenía en su pensamiento. Pero ahí vemos a un Josué quien en el pasado siempre había sido valiente, había tenido fe, un hombre de fe que le da la noticia a la nación de que Israel tomaría Canaán, y ahora está rasgando sus vestidos y se está quejando en la presencia del Señor diciendo: ¿por qué no simplemente dejaste las cosas como estaban? Casi que diciéndole al Señor: mira, podríamos haber vivido felices para siempre al otro lado del Jordán y ahora estamos siendo humillados. En realidad él no entendía lo que estaba ocurriendo. Y la noticia de esa derrota, de acuerdo a ese cálculo y a ese pensamiento de Josué, iría por todos los lados de la tierra prometida. Ese fue un momento vulnerable, un momento de incredulidad en Josué. Le está diciendo a Dios: mira, ¿qué es lo que ha ocurrido? Nuestra fe a veces es tan frágil como la de Josué. Después de un contratiempo perdemos nuestra confianza. Tal vez Josué entendía o comprendía que el propósito de Dios lo entendía completamente. Pero ahora estaba fuera de sí porque había sido derrotado por un enemigo. Incluso teniendo esa promesa de Dios, sufren esa derrota humillante. Dios había prometido, pero sufren derrota. Y eso lo confrontaba como diciendo: ¿es que la promesa de Dios fue acaso una ilusión? ¿Estaba yo escuchando otra cosa? ¿Escuché mal? Escucha esto, estimado amigo de Café con Fe. Dios prometió
que nunca seríamos derrotados. Estaba como analizando Josué, ¿verdad? Pero fuimos derrotados. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces en nuestro cálculo humano y en nuestras cuentas, cuando Dios nos da una palabra de victoria, que creemos que no se presentarán obstáculos. Pero es que Dios nunca dijo que no se presentaran obstáculos, que no se iban a presentar. En realidad Dios no habló con los detalles de cómo iba a ser las situaciones o las cosas. Pero ¿por qué fueron derrotados los israelitas? Josué 7:1 dice: pero los israelitas fueron infieles en cuanto a las cosas dedicadas al anatema. Y ahí viene la historia de la anatema. El Señor vio que el pueblo había desobedecido. La Escritura nos advierte que la obediencia está caminando junto con la bendición, y que la bendición viene por la obediencia, y que para obtener la bendición es necesaria la obediencia. A veces se experimentan victorias, otras veces se experimentan grandes derrotas. Tener éxito y una fuerte fe son algunas de las bendiciones que el Señor da a los que guardan sus mandamientos. Entendamos que aunque Dios promete la victoria, Dios no nos da detalles de lo que vamos a tener que atravesar. Por eso el mensaje el día de hoy es: entendamos que Dios hará cosas grandes porque las ha prometido, pero no nos dará los detalles de cómo lo hará. Entendamos que Dios tiene unas formas, pudiéramos llamar formas escondidas, diferentes, extrañas, y Él no las comunicará, Él lo hará. ¿Qué quiere Dios? Quiere Dios que confiemos plenamente en Él, y en esa confianza nos mantengamos para ver las grandes y maravillosas cosas que el Señor hará. Quiere Dios que nos mantengamos en comunión para entender lo que Él hará. Quiere Dios que esa comunión y esa intimidad con Él nos traiga descanso, reposo y la satisfacción de siempre hacer su voluntad perfecta. Eso será una bendición para nosotros. Señor, ayúdanos a mantenernos fieles delante de ti. Aun cuando no entendamos muchas cosas, ayúdanos. Guarda nuestro corazón, guarda el corazón de cada amigo que está escuchando a esta hora, este tiempo. Tú conoces sus batallas, sus luchas, sus temores. Te pido, Señor, que les sustentes con el poder de tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén.